La palabra de Dios es vida. La palabra del Señor, hermano, es paz. Así como estamos de pie, vamos al pasaje que estamos tratando desde hace 8 días. Es segunda carta del apóstol San Pedro, el capítulo 3. Segunda carta de San Pedro, hermanos, su capítulo 3. Y dice así la palabra del Señor de esta manera. La palabra del Señor de esta manera, hermanos. El versículo 1 en adelante. Vamos a leer el 1 en adelante, hermanos, en reverencia a la palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie y así estaremos, ¿verdad?, leyendo la palabra del Señor. Los que podamos, ¿verdad?, los que podamos estar en pie. Vamos a leer la palabra del Señor. Ahí ayúdenme a buscar en la cita. En segunda carta del apóstol San Pedro, amén, capítulo 3. Dice así la palabra, bendita el Señor. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Ocupen sus lugares, hermanos. Es una cita muy extensa que voy a omitir algunas partes que bien pudiéramos, hermanos, explicarlos detalladamente, pero quiero hablarles acerca, hermanos, de el tema que estuvimos tratando desde hace 8 días, acerca de la pregunta: el por qué Cristo todavía no viene por su iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué tarda aparentemente en venir el Maestro por su iglesia? Hace 8 días estuvimos hablando acerca de que se han levantado burladores dentro de la misma iglesia de Cristo, hermanos, dentro de la iglesia de Jesucristo, que ahora niegan esta promesa, porque es una promesa de Dios. La promesa más grande que la iglesia espera, por encima de otras promesas, es que un día Cristo vendrá por usted y por mí. Quiero hablar con suavidad estas palabras, hermano, porque cuando yo estaba escribiendo este tema, lo que dice Pedro, hermano, lo que Pedro escribe, son palabras muy fuertes de llamada de atención para la iglesia.
Porque desde el primer versículo dice: despierto con exhortación vuestro entendimiento. No es regaño lo que Pedro quiere darnos a entender, sino que Pedro nos quiere llamar la atención solemnemente para que como cristianos individualmente, hermanos, veamos que ya no es tiempo de dormir. Aleluya. Que ya no es tiempo, hermanos, de descuidar la salvación. Y ya no es tiempo, hermanos, de ser cristianos superficiales. Ya no es tiempo. Ya no es tiempo de jugar a ser cristiano. Pedro habla y dice, y como lo comenté hace 8 días, hay burladores, no solamente aquí, sino afuera, diciendo: ¿cuándo vendrá Cristo? Es la pregunta, hermanos, que yo les planteé, y aquí traigo la nota de hace 8 días, hermanos, en donde nos habla de este punto. Alabe al Señor. Y cuando ellos preguntan, hermanos, en otra versión, hermanos, aquí traigo la expresión, y ellos preguntan y dicen: ¿qué es de la venida de Cristo? ¿Qué es o sea, ¿dónde está la venida de Cristo? Ustedes dicen que va a venir Cristo, pero todo lo vemos igual. Ya lo expliqué eso, ¿no? El uniformismo que es una rama de la evolución, que piensa que la tierra y el cielo siempre van a estar, y que son eternos. Pero vean lo que leyó lo que escribió Pedro: esta tierra y este cielo están conservados para el juicio. El Señor, hermanos, pronto viene por su iglesia. Y aquí está la respuesta bíblica, hermanos, el por qué Jesucristo, hermano, aparentemente a nosotros, porque el tiempo, hermanos, para Dios no es nada. Yo te lo voy a explicar, porque hay un salmo que de ahí tomó Pedro este pasaje. Pedro sabía muy bien el Antiguo Testamento, el Salmo 90, y por eso toma este pasaje y dice que no olvidemos que para Dios el tiempo no existe. Si para Dios, para nosotros, hermanos, ha pasado históricamente 6,000 años, o sea, 4,000 años antes de Cristo y 2,000 años que llevamos después de Cristo, para Dios solamente ha pasado ni siquiera una semana. Pero ¿por qué Cristo tarda en venir por su iglesia? Pedro lo contesta. Vean lo que dice aquí, hermano, la palabra del Señor. El versículo número 9, me voy a brincar un poquito por el tiempo, dice: el Señor no retarda su promesa. ¿De qué promesa está hablando el Señor? ¿De qué promesa está hablando el Señor? Mire, hermanos, la palabra del Señor nos dice que Dios es un cumplidor de promesas. Amén. ¿Cuántos conocemos a Dios cumplidor de promesas? Y aquí cuando dice, hermanos, el apóstol, el Señor no retarda su promesa, también en otra versión dice: no olvida su promesa. Gloria a Dios. Amén. Alaba al Señor. La causa de esto, hermano, no está en la indiferencia o falta de atención de parte de Dios, porque Dios siempre está atento a los tiempos que está viviendo el hombre aquí en esta tierra. Yace la gracia y misericordia de Dios para con los pecadores. Dios les da tiempo a todos los hombres para arrepentirse de sus pecados. Amén. Incluyendo a los cristianos que viven en pecado. Porque hay cristianos que se dicen cristianos, pero viven en pecado. Jesús regresará, sí, cuando la paciencia del Padre llegue a su fin. ¿No le preocupa eso a usted? A mí sí. A mí sí me llena de temor. Cuando yo estaba leyendo este pasaje, ¿sabe lo que hice? Y no es por presunción. Yo siempre le digo esto por humildad. Dejé a un lado mi Biblia, hermanos, y oré a Dios. Le dije: Señor, si hay algo que todavía no me has perdonado, perdóname.
Dejé a un lado mis cosas, dejé a un lado dejé por un momento de escribir. Jóvenes, ¿han pensado en su futuro eterno? Yo sí. Y Dios, con este pasaje, me habla a mí personalmente y dice, Él no va a tardar su promesa. El Señor no retarda su promesa, como muchos la tienen por tardanza. Y ahora, ¿quiénes son aquellos que la tienen por tardanza? Pues son cristianos que esperaban a Dios y ya no la esperan. Aquí es otro grupo diferente a los burladores que hablé hace 8 días. Aquí dejemos a lado ya los burladores de esos 8 días. Lo que dice la Biblia. Aquí habla de cristianos que antes esperaban la venida de Cristo y de que estaban dispuestos, hermano, a dar inclusive su vida por la causa de Cristo, con tal de esperar su venida. Pero ahora ya no lo esperan, porque la tienen por tardanza. Alaba al Señor. Entonces, aún todavía la paciencia de Dios todavía sigue vigente. Pero ¿sabe cuándo va a llegar a su fin? Cuando el último creyente haya aceptado a Cristo como su Salvador. Amén. Alaba al Señor. Tampoco es el pecado humano que hace que Cristo no venga por la iglesia. No es el pecado humano, es la paciencia de Dios. Amén. Porque dice aquí, hermanos, lo que sigue, sino que es paciente, y aquí se incluye Pedro, para con nosotros. Aunque en otra versión también dijera para con vosotros. No importa si es vosotros o nosotros, lo importante es que Dios es paciente para todos aquellos que están aquí en la tierra, incluyendo sus hijos. Alaba al Señor. Una de las causas por el cual Dios no viene por su iglesia es la paciencia divina. Amén. La paciencia divina, hermanos, determina que Jesucristo todavía no venga por su iglesia. Es el Dios soberano quien, hermanos, quien con misericordia concede oportunidad todavía al hombre para el arrepentimiento. Alabe al Señor. En el sentido ordinario, la palabra tardanza en el hombre, porque dice el Señor no retarda su promesa, la palabra tardanza, hermano, en el hombre se debe a la indiferencia, al olvido o a la incapacidad o a la vacilación que tiene el hombre aquí en la tierra. El hombre puede retardar muchas cosas importantes y se le puede olvidar porque quizás no lo puede tomar en serio, porque quizás no lo toma muy en serio, quizás no lo toma muy importante, y somos muchas veces indiferentes a ciertas promesas. Pero mira, hermano, Dios no es como el hombre. Lo que Dios cumplió lo que Dios prometió lo va a cumplir. Amén. Y Jesús, las últimas palabras que Jesús habló en Apocalipsis, hermanos, ¿sabe qué dijo? Ciertamente vengo en breve. Amén. Y eso a usted y a mí nos debería, hermanos, de llenarnos de temor santo para seguir adelante. Y el Señor no hace holgura. ¿Sabe qué es la palabra holgura? Es la actitud de hacer las cosas para después. ¿Sí? Ay, después las hago. Ay, después leo esto. Ay, después hago esto. Ay, después. Muchos de nosotros nos podemos llamar o podemos tener esta actitud negativa de holgura. Ay, después hago las cosas. Ay, después oro. Ay, después leo la Biblia. Ay, después voy al templo. Ay, después busco a Dios. Pero ¿qué pasaría si usted tiene esta actitud? ¿O qué pasaría si yo tengo esta actitud de decir, ay, después, y Cristo venga por su iglesia? Sí, hermanos, porque así somos. Dios no hace holgura con respecto a sus promesas. Alabe al Señor. El Señor, hermanos, no hace promesas parciales, o mejor dicho, superficiales. El Señor no ha retardado nunca sus promesas, y los tiempos de Dios siempre son perfectos. Y esto usted y yo tenemos que admitirlo bíblicamente, hermano. Los tiempos de Dios son perfectos. ¿Qué tiempos estamos viviendo en la tierra? Los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos. Alabe al Señor. El hombre promete, pero
no cumple sus promesas. El hombre promete pero no cumple, pero Jesucristo, nuestro Señor, promete y Él es el único que ha cumplido sus promesas. ¡Alaba al Señor! Y hay dos citas aquí que les quiero compartir. Números 23, 19 al 20. Números 23, 19 al 20, por favor. Números 23, 19 al 20. Vea, hermano, Dios no se compara con nosotros los hombres. Amén. Nosotros prometemos, hermanos, pero no, en su mayoría a veces no cumplimos. Alaba al Señor. Amén. Vea, Números 23, por favor, el versículo 19 y el versículo 20, que dice así: Dios no es hombre para que mienta. Amén. ¿Sí, hermanos? Es que Dios es fiel. Aleluya. Amén. ¿Sabe qué significa la palabra fiel? Leal, que cumple sus promesas. Nosotros no somos fieles como Él. Y fíjense lo que dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará. ¿Y usted qué le puede contestar? Él dijo y no lo hará. Sí lo hará. Aleluya. Y si Jesús prometió venir por nosotros, Él lo hará. Y luego dice, hermanos, habló y no lo ejecutará. Alaba al Señor. Gloria a Dios. Cristo vive. Y luego dice, he aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla, porque Dios es un Dios de bendición y lo que ha prometido, hermano, lo ha cumplido. Aleluya. San Mateo 24, 35, hermanos, dice así. San Mateo 24, 35. Esos esgrimistas, búsquele. Es bonito, es la esgrima, ¿verdad? Andar para allá y para acá con la Biblia, ¿verdad? San Mateo 24. Alaba el Señor. Si usted lo encontró, léalo por favor, hermanos. Versículo 35. Alguien que lo lea, por favor. Mateo 24, 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. ¿Se da cuenta? El cielo y la tierra, ¿qué? Pasarán, pero mis palabras, es decir, lo que yo he prometido, lo que mi palabra yo he dado, se cumplirá. ¿Cuánto lo creemos, hermanos? La palabra de Dios se va a cumplir, hermano. La palabra del Señor está cumpliendo al pie de la letra. Hace unos 15 días atrás, creo, unas 3 semanas atrás, yo les di una lista de todo lo que se ha cumplido ya. Mateo 24, hermano, lo que se ha cumplido, las profecías y las señales de la venida de Cristo. Amén. Pero ahora yo le quiero compartir usted una pregunta. Dígame usted lo que se ha cumplido en la palabra de Dios. Guerras, ¿qué más? Pandemias, ¿qué más? El amor de muchos se ha enfriado. Hambres, la apostasía que hay en muchas iglesias predicando falsas doctrinas, temblores. Amén. Esa es la apostasía, la incredulidad de que pocos son los escogidos, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Lo que dice San Mateo 24, hermanos, ya se cumplió al pie de la letra. De hecho, el anticristo está, hermanos, solamente hay alguien que lo detiene. Solamente hay alguien que detiene la manifestación del anticristo, y es que la iglesia todavía esté aquí. Pero cuando la iglesia se vaya, dice la Biblia, aparecerá el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se sienta en el trono de Dios como Dios, pero habla blasfemias. Y el Señor lo dice que lo destruirá con el espíritu de su boca. Hermanos, ya no falta nada. Si usted piensa que todavía falta, hermano, que se cumpla la palabra y que Señor, todavía falta tiempo, Señor, yo voy a vivir. Y no, hermanos, es tiempo de despertar. Pasamos al Señor, porque el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra, dice el Señor, no pasará. Otro punto importante por el cual Jesús todavía no viene es la paciencia que Dios tiene para el ser humano. Dios es paciente para con el hombre. Amén. Hay un mundo de diferencia entre tardanza, hermano, de indiferencia y una paciencia con longanimidad, cuyo fin es la salvación del hombre. Dios, en su paciencia, hermano,
le concede tiempo al hombre para que se arrepienta. Amén. Vean lo que dice. Regresémonos por favor a la carta de Pedro y vean lo que dice aquí el versículo, hermano. El Señor no retarda su promesa según alguno la tiene por tardanza, sino que es paciente. ¿Para quién? Para con nosotros. Amén. Él es paciente para con nosotros. La paciencia la paciencia de Dios habla acerca de el tiempo que Dios nos concede para ponernos a cuentas con Él. Primeramente, a los impíos. Dios, hermano, espera que el impío o el pecador vaya a los pies de Cristo por perdón. Amén. El Dios es paciente. Espera al pecador. Alaba al Señor. Dios le concede tiempo al hombre para que se arrepienta. Pero también le concede tiempo a cada uno de nosotros como cristianos. Por si hay algo que todavía tenemos que arrepentirnos. Por si hay algo que estamos fallando, hermanos. Pecados de comisión. Y no hablo del catolicismo, pero hay pecados de comisión, que son aquellos pecados que cometemos cuando sabemos que no debemos que hacerlo. O pecados de omisión, cuando sabemos que hay cosas buenas que tenemos que hacer, pero no los hacemos. Dios nos da tiempo, hermanos. Piense en el tiempo de cada día. Piense, cada día es un tiempo que Dios le da a usted y a mí para ponernos a cuentas con el Señor. No es cada domingo. No es cada domingo que vengamos al culto, o cada culto entre semana. No lleguemos a pensar, hermano, que cada domingo tenemos que ponernos a cuentas con Dios. No, sino todos los días de nuestras vidas tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Cada día, Señor, aquí está mi vida. Cada día purifícame, Señor. Cada día santifícame, Padre, porque yo quiero un día estar contigo. Gloria a Dios. Amén. Alaba al Señor. Amén. El apóstol Pablo a los romanos nos habla de este punto. Vamos, hermanos, a Romanos 2. Vea, cuando Romanos habla de un juicio terrible aquí, hermanos, en el capítulo 2, nos habla algo de esa oportunidad que Dios nos da, hermanos, en Romanos 2. Alaba el Señor. El versículo... El Señor, el versículo 4, que dice así la palabra del Señor. No debemos de menospreciar, hermanos, las oportunidades que Dios nos da. No debemos de desaprovechar y menospreciar las oportunidades que Dios nos da para estar a cuentas con el Señor. Versículo 4. O menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Se da cuenta? ¿Por qué vivimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué es paciencia? Hermanos, en el culto del miércoles di la definición, hermanos, de paciencia. Porque la paciencia está, hermano, acompañada de dos palabras más, que es misericordia, gracia y lo tercero, paciencia. ¿Pero qué es misericordia? La palabra misericordia, hermano, es la bondad de Dios hacia los que están necesitados, afligidos y angustiados, pero por sus pecados. Dios tiene misericordia por el pecador. Por eso envió a su Hijo Jesús. Y esto lo leímos mucho, bueno, lo explicamos en Tito capítulo 3, versículo 4 al 5. ¿Se acuerdan? Los que vinieron entre semana. ¿Por qué estamos aquí? Por la pura misericordia de Dios. Nos salvó por su misericordia. ¿Porque merecíamos ser salvos? No. ¿Porque merecíamos ocupar un lugar aquí en el templo? No. ¿Porque merecíamos? Porque somos muy guapos y muy... No. Solamente por su misericordia. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Amén. Segunda palabra, por su gracia.
La palabra de gracia es el acto de amor de Dios hacia los que merecen un castigo. Todos nosotros merecemos ser castigados por nuestros pecados. Porque la paga del pecado es muerte. Y el alma que pecare morirá. Pero por gracia, el juicio, la ira que Dios tenía en nosotros o sobre nosotros, lo puso en su Hijo Jesucristo en la cruz. Aleluya, amén. Aleluya. No olvidemos que Jesús pagó por usted y por mí. Yo merecía el infierno. Mis obras, por muy buenas que fueran hechas, o que por muy buenas que fueran, no alcanzan para ser salvos, porque mis obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Pero por su misericordia, por su gracia, el Señor envió a su Hijo Jesús. Y el castigo que yo merecía, y el castigo que usted merecía, y la condenación que nosotros merecíamos, Jesucristo lo pagó con su sangre preciosa. La tercera palabra que estoy tratando, paciencia, es la bondad de Dios para detener su castigo al que merece ser castigado. Pregúntese. Una ocasión, una ocasión a mí me preguntó un joven que no quería nada de Cristo. Un joven que tenía su carrazo y andaba una vida inmoral, y me dijo, oye, si tú dices que Cristo castiga, si tú dices que Dios castiga, ¿por qué a mí no me castiga? Así me preguntó. ¿Por qué Dios yo ando? Y dice, y a veces yo veo que a cristianos les pasan cosas más. No sé si usted le han preguntado eso. ¿Sí le han preguntado o no le han preguntado? Aquí está la respuesta. Aleluya, amén. Dios le tiene mucha paciencia. Porque a veces se lleva al cielo un cristiano por medio de la muerte y le da vida a un impío que sigue haciendo maldades, que sigue robando, que sigue haciendo cosas. Y yo una ocasión escuché así, no sé por qué este presidente ruso está haciendo, ¿por qué no lo matan? Y a veces llegamos a pensar que tenemos nosotros el poder para juzgar. ¿Sabe el único que nos puede quitar la vida? Es Dios. Pero Él nos da tiempo. Él nos da, hermano, el tiempo necesario. Como dice aquí Romanos, no debemos de menospreciar, hermano, alaba al Señor. Este pasaje es muy hermoso. Dice, o menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Dios tiene su castigo porque Él quiere que nos arrepintamos. Amén. Y hermanos, muchos menosprecian la paciencia de Dios. Menospreciar, hermano, es tener algo en bajo concepto de lo que Dios está haciendo. Es una palabra que significa desprecio. Sí, es un desprecio total. Pero Dios sigue teniendo paciencia. Y la paciencia de Dios, hermano, es la bondad de Dios para retener el castigo. Amén. Y Dios nos da tiempo para, hermanos, arrepentimiento. Pablo describe que Jesucristo mostró su perfecta paciencia hacia Él mismo. Cuando Pablo hablaba de su vida, él hablaba de la paciencia que Dios tuvo en Él. Porque, hermanos, nos habla acerca de que en estos tiempos difíciles, en estos últimos tiempos, aún la paciencia de Dios está, hermanos, lo voy a usar de esta manera, manifestada en nosotros. Por eso vivimos. Por eso estamos aquí. ¿Saben por qué estamos aquí? Porque Dios nos tiene paciencia para ponernos a cuentas con Dios, para ya no descuidarnos, hermanos, y perder el tiempo en otras cosas que echan a perder nuestra vida, hermanos. Aprovechemos el tiempo que Dios nos da. Porque dice la Biblia que los días son malos. Aprovechemos el tiempo para ganar almas.
Gloria a Dios. Para predicar el evangelio a las almas perdidas. Amén, aleluya. Para traer a aquellos hermanos que no han venido y orar por ellos y con paciencia y amor, hermano, traerlos a los pies de Cristo. Amén. Pero también, hermanos, si hay alguien aquí que no es salvo, no es casualidad que esté aquí. Aleluya. Usted podrá ver las láminas, el lugar tan sencillito. Pero aquí, hermanos, cuando estamos cantando, el Espíritu Santo de Dios se mueve. Aleluya. Amén. No es el lugar, es su corazón. Aleluya. No es el lugar, es su mente, su vida, es su corazón. Gloria a Y Dios. si hay alguien aquí, me atrevo a decirle, aún que conoces de Dios o aún que piensas que eres cristiano, pero no eres salvo, acércate a la gracia de Dios. Gloria a Dios. Amén. Sé salvo hoy. Aleluya. No es casualidad que estemos aquí. Amén. Mire, hermano, cuando yo les contaba de que yo nací en hogar cristiano. Yo nací en un hogar cristiano. A la edad de 13, 14 años, yo le cantaba a Dios con mi voz en muchos templos que me invitaban. Pues yo me alejé. Y yo me acuerdo que iba, a pesar de que yo me había alejado de Dios, yo iba a muchas iglesias. Y sabe, cada vez que yo iba a la iglesia, Dios me hablaba. Me hablaba y me decía que yo me regresara a Dios. Pero yo me resistía. Un día hasta me molesté con un pastor porque me llamó. Me dijo, a ver, joven, ¿cómo te llamas? Yo hasta le hice así para que no me viera. Tú, el que estás allá atrás pues ya me tuve que poner. Le dije, a ver, ¿cómo te llamas? Ya le dije mi nombre. Ven para acá. Y me trajo hasta acá. Aceptas a Jesús. Yo tenía mi corazón duro. Acéptalo, híncate ahí y pídele a Dios perdón por tus pecados y ábrele tu corazón a Dios. Yo fui duro. Me salí enojado del templo. Pero ahora que leo este pasaje, me doy cuenta que Dios me tenía paciencia. Aleluya. Y sigue teniendo paciencia con nosotros, hermanos. Sigue teniendo paciencia con cada uno de nosotros para que nosotros, hermanos, volvamos a Él. Amén, aleluya. Alaba al Señor. Y si usted no es salvo, usted puede ser salvo hoy. Aleluya. Alaba al Señor. Gloria a Dios. Porque la paciencia de Dios todavía está manifestada en este tiempo. Amén, aleluya. Otro punto y concluimos, hermanos. También Dios tarda mucho, o mejor dicho, aparentemente, humanamente, en nuestra humana naturaleza, tarda mucho. Pero para Dios el tiempo no es nada. Para Dios, Dios está por encima del tiempo. Recuerde que en Dios no hay tiempo. Amén. Que en Dios existe un eterno presente. Porque es el mismo hoy, el mismo ayer y el mismo mañana. Él no cambia. Dios es trascendente, Dios es inmutable, alaba al Señor, Él sigue siendo el mismo. Pero ¿sabe por qué no viene Cristo? Y aquí está lo último que les quiero tratar. Él no quiere que nadie se pierda, Gloria a Dios. Aleluya. sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie se pierda, hermanos, alaba al Señor. Dios le da al tiempo, Dios le da al hombre o a la mujer tiempo, espacio y oportunidad para que se arrepienta. Amén. Si yo a usted le preguntara, hermano, y no levante la mano, pero si yo a usted le preguntara cuánto realmente estamos conscientes de que ante Dios somos personas perdonadas y salvas, que si el día de hoy viniera Cristo, hermanos, nos iríamos con Él. Porque Él da tiempo. Él da tiempo. Porque dice, no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gloria a Dios. Aleluya. Es un acto que el hombre debe de llevar a cabo. Amén. Amén. Es un acto que usted y yo tenemos, hermanos, que aprovechar. Porque estamos viviendo en un tiempo llamado el tiempo de la gracia. Amén. Aleluya. Vamos a leer, hermanos, unos pasajes. ¿Qué es arrepentimiento? Miren, la palabra arrepentimiento es de la palabra griega. Usted escuche la palabra griega, metanoia, así como usted la escucha, metanoia, que significa cambiar la forma de pensar y cambiar el camino para volver a Dios. Eso es arrepentimiento.
Alaba al Señor. Y Dios nos pide arrepentimiento. En otra definición, arrepentimiento, hermano, es el cambio de mente, de propósito, de vida, hermanos, de acciones y de todo aquello que a Dios le desagrada, para volver a Él en obediencia. En pocas palabras, es un cambio total de vida. Arrepentimiento no solamente que usted llore, pero no hay un cambio. Arrepentimiento no es saber que estoy mal, pero no hay un cambio. No es arrepentimiento. Arrepentimiento es un cambio. Es un cambio. Y es un cambio de vida. Es un cambio de mente. Es un cambio, hermano, de propósitos. Si yo ayer me emborrachaba o hacía cosas, pero cuando yo escuché el Evangelio, el Espíritu Santo me tocó y me convenció el Espíritu Santo, hubo un cambio notable en mí. Eso se llama arrepentimiento, un cambio de vida, un cambio de mente para agradar solamente a Dios. Si nosotros estamos aquí, pero todavía no hemos tenido un arrepentimiento total, hay oportunidad de hacerlo, hermanos. Hay oportunidad de hacerlo. Porque por eso estamos aquí, porque Dios nos ha tenido paciencia. Amén. No importa que usted sea bautizado, porque a veces llegamos a pensar, como ya me bauticé, ya soy salvo. No, el bautismo no te va a salvar. El bautismo no salva. Muchos se han bautizado y no han seguido en el camino. Conozco personas que hemos bautizado, hermanos, y según están arrepentidos, pero allá a los 3, 4, 5 meses, al año, a los 2 años, ya están en la cantina. Ya no quieren ir al templo. Eso no es arrepentimiento. Y los que nos hemos arrepentido, debemos siempre vivir como una vida de hermanos, como cristianos arrepentidos. Decía un pensador, un teólogo, dice: siento pesar en mi vida porque no me arrepiento de mi arrepentimiento como debería de ser. Y necesito arrepentirme de mi arrepentimiento para agradar a Dios. Yo no tengo nada en contra de los jóvenes, mis hermanos, pero hago por ellos. ¿Qué piensas, joven? ¿Qué estamos pensando? Vuelvan a Dios. Los amo en Cristo. Pero ahora Dios me ha llevado a hablar a los jóvenes y a orar por los jóvenes. Acérquense a Dios y que tengan una vida de arrepentimiento, que si Dios el día de mañana nos llevara, porque llegamos a pensar en el punto, bueno, el Señor tarda en venir, ok, pero ¿qué tal si muriéramos mañana? ¿Qué tal si la vida el Señor no la cortara mañana o en este día? ¿A dónde nos iríamos? El apóstol Pablo dice a 1 Timoteo 2:4, Cristo vive. Primera de Timoteo 2:4. Vean lo que dice: el deseo de Dios en su paciencia. El deseo de Dios en su paciencia, anotémoslo, hermanos, el cual quiere que todos los hombres, ¿qué? Quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que todos seamos salvos. ¿O no? Y lleguen al conocimiento de la verdad. Que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Su vecino, su familia, los hijos, el esposo, la esposa, todos. Dios desea, dice aquí, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Esto nos lleva a un punto más, hermano, a predicar el Evangelio a toda criatura. Al vecino, a los amigos. Nos duele cuando nos dicen fulano de tal murió y murió en su pecado. Alaba al Señor. Nos duele.
Pero qué hermoso es decir o escuchar, murió en Cristo. Murió en Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. ¿Por qué, hermanos? Porque tuvo tiempo esta persona de ponerse a cuentas con Dios. Otro pasaje, Ezequiel 18:23. Alaba al Señor. Voy a terminar, hermanos, ya. Ezequiel 18:23. Alaba al Señor. Es por eso que estamos aquí. Es por eso que Dios no nos ha consumido, por su misericordia y por su paciencia. Dice Ezequiel 18:23 de esta manera: quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? ¿Qué piensa usted? Sí, vivirá. Si nos apartamos de nuestros malos caminos, porque dice más adelante, vean lo que dice, hermanos: mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. En pocas palabras, hermano, la salvación se puede llegar a perder si nosotros la descuidamos. Hay muchas predicaciones allá afuera que la salvación no se pierde y que puedes vivir como quieras. Total, un día confesaste a Jesús como tu Salvador, vive como quieras, ya eres salvo. Eso no es, hermano, lo que dice la Biblia. La salvación tenemos que cuidarlo con temor y temblor. Porque si nosotros nos regresamos al mundo, como dice aquí, si el justo se regresa otra vez, si hace lo mismo que hacía antes, no vivirá. Siguiente. Vean lo que dice, hermanos, la palabra del Señor. Unos versículos antes, el versículo 21: mas el impío se apartará de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. Habla de arrepentimiento. Habla de una vida de arrepentimiento, hermanos. Alabe al Señor. Por eso Dios retarda, hermanos, todavía su venida, porque no quiere que nadie perezca. Y si nosotros estamos aquí, es para que cada uno de nosotros, hermanos, nos afirmemos más en el camino de Dios. Yo los animo, hermanos. No es para, yo siempre lo digo, no es para que usted se sienta ofendido por lo que yo le he hablado, sino es para que nosotros, hermanos, seamos apercibidos y con la palabra del Señor despertemos y nos levantemos y nos animemos. Porque en cualquier momento, hermanos, Dios puede venir por su iglesia. El Señor no retarda su promesa. Muchos han repudiado la gracia de Dios. Muchos han repudiado la promesa. Muchos se han olvidado de Dios. Muchos han dejado el camino de Dios. Y aún todavía viven. ¿Sabe por qué? Porque Dios les tiene paciencia. Pero tarde que temprano la paciencia, hermanos, se terminará. Y entonces, hermanos, ya no habrá más paciencia. Aprovechemos cada día, hermanos. Aprovechemos cada día los tiempos que Dios nos da. Amén. Dios pudo haber parecido muy lento para los creyentes que afrontaban en aquel entonces, cuando Pedro les escribió, enfrentaban persecuciones cada día y anhelaban ser librados. Pero Dios es lento en la paciencia, hermanos, y no actúa de acuerdo con nuestra medición de nuestro tiempo. Salmo 94 nos dice, hermano, que los años que hemos pasado terrenalmente hablando, para Dios es como una neblina que pasó. Para Dios no ha pasado ni siquiera nada de tiempo. Alabe al Señor. De tal manera, hermanos, que no debemos sentarnos y esperar el regreso de Cristo, sino vivir con la consigna de que el tiempo es corto. Y tenemos una tarea importante de realizar, es predicar el Evangelio a toda criatura. Porque también Dios quiere salvar
a muchas personas aún. Por eso, hermano, el Señor tarda en venir. El Señor tarda en venir. No nos descuidemos. No descuidemos nuestra relación personal, individualmente que tenemos con Cristo. No descuidemos, hermano, la salvación. Y si nosotros, hermanos, no estamos seguros de irnos con Cristo, hay tiempo. Hay tiempo. Amén. Hay tiempo de volver. Hay tiempo de presentarnos a Él. Y como dice Jehová de los ejércitos, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. ¿Pero a quién le dice eso? ¿A los paganos? No. No se los dijo a los paganos. No se los dijo a los inconversos, se los dijo a su pueblo. Vengamos luego, dice Jehová. No nos sentimos seguros de nuestra salvación. ¿No puede decir usted como Pablo? Yo sé en quién he creído. Es algo presente, es algo personal, pero es algo presente. Yo sé en quién he creído. Y sé que tiene mi depósito guardado para aquel día. Así que, hermanos, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Y lo digo, hermano, con todo mi corazón y por el amor que le tengo a usted. Si usted no está seguro de su salvación, doble sus rodillas y dígale: Señor, sálvame, perdona mis pecados. Yo te confieso como mi Señor y Salvador de mi vida. Entra en mi corazón. Yo quiero que tú escribas mi nombre en el libro de la vida y perdones mis pecados. Y el Señor lo va a perdonar, hermanos, si su arrepentimiento y sus palabras son de lo más profundo del corazón. Voy a pedir que nos pongamos de pie. Y si usted quiere orar hincado, ore hincado. Pero digámosle a Dios: Señor, perdóname. Quizás yo he desperdiciado el tiempo. Quizás me he dedicado más en otras cosas. Pero yo quiero aprovechar este tiempo. Si usted desea, hermano, o deseamos algunos de nosotros ponernos a cuentas con Dios, ahí en su lugar, ahí en silencio, ahí en su oración, ahí usted con Dios, allí íntimamente, háblele íntimamente al Señor, háblele íntimamente al Padre, allí donde está. Si no estamos seguros que si el Señor llegara a venir en estos días, dígale: Señor, perdóname. Yo quiero recibirte, yo quiero confesarte como mi Señor. Dios, aquí está mi vida. Si hay algo por el cual te adoro y te alabo, es tu paciencia. Esa paciencia que has tenido no solamente conmigo, sino con mis hermanos aquí presentes. Esa paciencia de esperarnos tanto tiempo. Y la paciencia, Señor, es tu paciencia que ha hecho que no seamos castigados como muchas veces deberíamos de ser. Porque tú nos amas. Porque tú no quieres que perezcamos. Porque tú no quieres, Señor, que nos perdamos. Porque hemos leído tu palabra que dices que el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con todos nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto es para nosotros, Señor. Esto es para mí y para mis hermanos. Ayúdanos, Señor. Si hay algo que no te agrada de nosotros, si hay algo que no te agrada de nosotros, si hay algo que todavía falta quitar, quítalo, Señor. Queremos vivir para ti, vivir por la eternidad. Queremos agradarte, obedecerte. Queremos ser cristianos fieles. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Porque dice tu palabra: sé fiel hasta la muerte.
que yo te daré la corona de la vida. Padre, porque tú eres bueno y sabio. Ayúdanos, Señor. Bendice a tu iglesia, Padre, en nombre de Jesús. Ayúdanos, Padre, a permanecer. Señor, Si hemos caído, perdónanos y levántanos. Señor, tú eres el poder. Levanta al caído. Levanta a mis hermanos que se sientan desamparados, solos, angustiados. Levántalos. Levántalos, Padre. Perdona sus faltas. Perdona sus faltas. Y levántalos con tu gracia. Aún aquellos que no están con nosotros, donde quiera que estén, donde quiera que estén, guárdalos, guárdalos, Señor, guárdalos. Gracias por tu paciencia, porque tú eres grande en misericordia, eres clemente y lento para la ira. Gracias por tu paciencia. Gracias. Gracias por tu paciencia. Gracias porque tú nos esperas. Gracias, Señor. Gracias porque no nos pagas conforme a nuestras iniquidades, sino siempre conforme a la multitud de tus bondades, conforme a tu amor, conforme a tu misericordia. Gracias, Señor. Gracias. Ayúdanos a seguir adelante. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, en tu paciencia. Ayúdanos para seguir adelante. A no menospreciar, Señor, tu paciencia, tu longanimidad, tu misericordia, sino aprovecharla cada día. Aprovecharla cada día para ti, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Señor.